Vamos a recordar lo que acaban de leer en la Escritura y vuelvan a abrir sus Biblias en San Juan capítulo 1, porque les voy a describir el tema. Estoy acostumbrándome, Nicolás me acostumbró a ponerle tema a mis sermones. Él es el culpable. Entonces, vamos a mirar por qué el sermón de hoy se va a llamar como se va a llamar. San Juan 1, y vamos a leer juntos desde el versículo 15 hasta el 18. 15 al 18. Acaban de leerlo, pero vamos a recordarlo. ¿Estamos listos todos? ¿Ya? Vamos, todos con entusiasmo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que... Amén. De la plenitud de Cristo, ¿qué es lo que tomamos? Gracia sobre gracia. Muy bien. ¿Y qué fue lo que vino por medio de Moisés? La ley. Pero por medio de Cristo, ¿qué vino? La gracia y ¿qué? Y la verdad. ¿Cómo se va a llamar el sermón? La gracia. Ok, muy bien. La gracia. Vamos a hablar sobre la gracia. Hemos tenido una serie de sermones. Yo siempre preparo un sermón, pero termina siendo una serie. Vamos a ver si hoy puedo terminarlo. Acabamos de terminar una serie de sermones sobre la fe. Pero ustedes van a ver que la fe y la gracia parecen un matrimonio. No pueden ir separadas. Entonces me pareció muy importante que nosotros estudiáramos o recordáramos lo que ya sabemos sobre la gracia, especialmente porque hay un peligro entre nosotros los de la Reforma. Nosotros los de la Reforma somos los que creemos en las doctrinas de la gracia, pero a veces en nuestras iglesias y en nuestra práctica cristiana hay de todo menos gracia. Nos criticamos, murmuramos, nos acusamos, nos ponemos bravos, juzgamos. Y nos falta mucho de la gracia. Quizás porque no lo entendemos. La gracia es un concepto muy alto, es muy grande, pero es muy sencilla. Es tan sencilla que es difícil entenderla. Entonces vamos a hablar hoy sobre la gracia. Ese va a ser el sermón de hoy. Y como estamos en Navidad, ¿no es cierto? Vacaciones, pues no tenemos mucha prisa y vamos a estar tranquilos hoy regocijándonos en esto. Padre Celestial, por favor, como te hemos cantado, como te hemos orado cantando, háblanos. Que seas tú. Padre, líbrame de tergiversar tu mensaje. Ayúdame para que mi voz, mi boca, mi lengua, mi mente, mi corazón te sirvan hoy para edificar mis hermanos. No permitas que nos vamos a otro lado. Exalta a Cristo y santifica tu nombre en este sermón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a partir de un versículo que está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Yo lo voy a tomar con mucha calma. No sé si porque todavía estoy como medio atolondrado de la virosis que tuve en la semana, pero lo voy a tomar con calma, con serenidad. Eso no quiere decir que no le vaya a poner pasión a la predicación. Entonces, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Ya llegaron todos allá? Bueno,
Entonces dice en 2 de Pedro 3:18, y lo vamos a leer todos para que nos quede bien en la cabeza. Dice, antes bien, bien, le voy a pasar por ahora. Entonces, miren la primera frase del versículo, antes bien, y después viene un imperativo, una orden. Dice, creced ¿en qué? En la gracia. Y también en el conocimiento. ¿De quién? Gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hablamos de la fe, también hablamos de conocimiento. En Efesios 4, cuando habla de que el propósito de que los pastores cuiden las congregaciones y les enseñen y los instruyan, es para que los hermanos se edifiquen y lleguen a la unidad de ¿qué? De fe y de ¿qué más? Y de conocimiento. Y podríamos decir sin temor a tergiversar la palabra de Dios, para que lleguen también a la unidad de ¿qué? De gracia. Todos debemos llegar a creer lo mismo y a saber lo mismo. No hay cosa que más daño nos haga que las diferencias. Ustedes dirán, pero es que algunas son legítimas. Bueno, sí. Y como todos somos pecadores y todos somos susceptibles de equivocación, pues tenemos que ir con prudencia y con cuidado, con sabiduría, porque pues yo puedo estar equivocado. La única que no se equivoca es la palabra. Pero cuidado, no sea que seamos hallados peleando con la palabra. De manera que yo necesito cuidado como predicador, pero ustedes necesitan cuidado como oyentes. Mucha sabiduría y mucha humildad para que el Señor nos hable. Seguramente que si yo pregunto qué entiende por gracia, muchos me van a contestar como maestros y me van a decir qué es la gracia, pero vamos a recordarlo. Y yo no sé si ustedes están de acuerdo cuando yo digo que la gracia es uno de los conceptos más importantes de la Biblia y a la vez uno de los más difíciles de entender. En su definición más elemental, la gracia puede describirse como el amor y la misericordia que no merecemos, pero que Dios no le da. De todas maneras. Hermano, si usted cree que usted merece algo, yo le digo, comience a revisar su fe. Porque es que cuando usted abre la Biblia, en el capítulo 1 del Génesis, el primer versículo que usted encuentra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo siempre le pregunto a mis discípulos, ¿qué le dice ese versículo? ¿Qué aprende de ese versículo? Y hablamos de muchas cosas, hablamos del principio, de antes del principio, después del principio, de la eternidad de Dios, de etcétera, etcétera. Lo comparamos con el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1, pero una cosa fundamental hay que aprender del capítulo 1, en el capítulo 1 del versículo 1. Solo hay dos clases de seres en el universo entero. Uno, el creador. Todo lo demás, criaturas. Y usted tiene que estar convencido a estas alturas que usted es una criatura. No es nada más. Si su autoestima está muy elevada, pues bájese de la nube. No se sienta ofendido cuando yo le diga, ni yo ni usted somos nada. Polvo eres
Leonel, y la semana pasada casi vuelves al polvo. Eso somos, polvo, polvo. Y somos lo que somos, dice Pablo, por la gracia de Dios. Hoy voy a hacer, es mi tarjeta de Navidad, ¿no? Felicitaciones. ¿Usted se cree muy rico? Muy poderoso porque tiene ingresos. ¿Sabe una cosa? Eso es basura. Hoy es y mañana no es. ¿Y sabe otra cosa? Cuando usted se muera no se va a llevar ni medio centavo partido por la mitad. Nada, ni medio triple, ¿no? Bueno, lo que sea. Entonces, no nos llevamos nada. Yo no sé por qué nos matamos tanto en esta vida, sabiendo que un día nos vamos y nos vamos desnudos como vinimos. ¿Por qué? Porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Somos los seres racionales y los que no sé qué somos. Pero en verdad no podemos perder de vista que somos criaturas y que no merecemos cosa alguna. En la Biblia, este término de gracia se utiliza frecuentemente para referirse a la bondad y a la generosidad de Dios, porque en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues también nos lo regalan. Es don de Dios. Usted está aquí y está diciendo, pastor, yo tengo fe. Gracias a Dios, pero te la regalaron, no es tuya. Y si usted está diciendo, pastor, yo estoy aquí porque tengo gracia, he hallado gracia delante del Señor, bien, me alegro contigo, pero tampoco es tuya, te la dieron. Yo no sé, pero estoy sintiendo calor. Y esta semana me la he pasado como el clima de Villao, entre calor y frío. Entonces, todo lo que nosotros tenemos y somos es dado, es regalado. Esa es la gracia. Aquí vemos que la gracia es un regalo que viene directamente de Dios y nos brinda salvación. La gracia de Dios no se basa en nuestro comportamiento o en nuestros méritos. Miren, hay una gran tendencia en el mundo cristiano de juzgar a los cristianos por su comportamiento. Ese es cristiano. Ese no puede hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni lo otro. A veces cuando uno tiene obreros en la casa, o tiene trabajadores, o tiene un negocio o alguna cosa, yo he visto esos enfrentamientos entre el obrero y el patrón. ¿Y acaso usted patrón no es cristiano? ¿Para qué es que va a la iglesia? Claro, el patrón tiene que ser justo si es cristiano. Y el obrero tiene que ser correcto si es cristiano. Pero no se juzga el cristianismo por el comportamiento. Eso es secundario, porque el comportamiento se puede aparentar. El comportamiento lo puede tener también un inconverso, porque hay gracia común. La gracia en un cristiano se mide por su amor, por su misericordia aprendida del amor y la misericordia de Dios. Esa misericordia del Señor que ha sido infinita hacia nosotros. En Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oigan bien ese versículo. Aún siendo nosotros pecadores, a Cristo no le importó, de todas maneras, murió por nosotros.
Yo voy a traer aquí a relación a colación la relación entre un marido y una mujer, o entre un padre y los hijos, o lo que pasa en las familias, en la familia nuestra, en ese círculo íntimo. ¿Cuántas ofensas diarias creen que suceden en un hogar? ¿Cuántas? Sean realistas y sean honestos. No me vengan a decir a mí, no, en mi casa andamos sobre las nubes y con alitas y las batimos. Eso allá es una batalla. Y suenan cañones y metrallas. Pero ¿qué pasa? Ahí siguen. Él es mi hijito, mi muchachito. En un momento está usted que no sabe qué hacer para estrangularlo y despuesito está, ay, mi hijito tan lindo, tan buenecito, que es lo mejor que me ha ocurrido, mi hijito. ¿Cómo es que en la casa sí puede haber gracia? ¿Y cómo es que en la iglesia no? Y se juzgan los hermanos los unos a los otros sin ninguna misericordia. Y pulula entre los que dicen que son objetos de la gracia, la desgracia para con los demás. ¿Por qué no entendemos que esta es una familia? ¿Por qué no entendemos que esta es una reunión de pecadores? ¿Por qué no entendemos que estamos llamados a tolerarnos, a perdonarnos, a soportarnos, a vernos como la obra de Cristo, no como lo que yo quiero ver en cada uno de ustedes? La gracia, don inmerecido. La gracia que impera a pesar de los defectos de los demás. Yo no sé si ustedes me ven perfecto, no sé. No sé con qué ojos me miran, pero están viendo al pastor aquí en el púlpito. Soy perfecto. Así dice Hebreos 10:14. ¿Cómo me mire usted es otra cosa? Ahora también soy consciente que en mí no hay nada bueno y que soy pecador. Si le preguntan a Bélgica, Bélgica tiene muchas quejas contra mí. Pero también sé que me ama. También sé que me perdona. También sé que está dispuesta a morir a mi lado, a pesar de todo. Y que compartimos muchas cosas. ¿Por qué no puede pasar eso en la iglesia? ¿Por qué no puede ocurrir? Así como nos corregimos en la casa, así como cuando la esposa le jala las orejas al esposo o el esposo le jala las orejas a la esposa y le dice, mijita, pongas los pies en la tierra y camine rectico. ¿Por qué no puede ser aquí en la iglesia? La gracia de Dios nos manda a ejercer una práctica que se llama la disciplina correctiva en la iglesia, pero con amor. No para destruir, no para mandar a la gente a la nada, sino para restaurar incluso la confianza perdida. Si no hay restauración de confianza perdida entre nosotros, nunca hubo perdón. Y si no hay perdón, no hay gracia. Cristo, aun siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Otra faceta importante de la gracia es que ella no puede ser ganada por nuestras obras. Nosotros no podemos ganar la gracia. Mire, ese cuento de las indulgencias es un cuento que yo no sé cómo es que la gente lo cree todavía hoy. Es imposible ganar gracia de Dios por un rezo, por un ayuno, por un acto religioso, por una oración,
por un papel firmado por un ministro. La gracia únicamente se encuentra en Cristo, la fuente de toda gracia, de la cual nosotros tomamos por su plenitud gracia sobre gracia. Nada más. Eso no lo venden. Dios no tiene ese negocito. Eso es gratis, porque si cobramos por eso, ya no es gracia. La gracia no la podemos adquirir por nuestras propias obras. Es un regalo gratuito que Dios nos da sin requerir nada a cambio, tal como lo dice Efesios 2:9, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Yo estoy yendo rápido con los versículos porque sé que todos los saben de memoria. No por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo muestra claramente que la gracia no es algo que podemos lograr por nosotros mismos. Para concluir esta introducción, finalmente es importante comprender que la gracia de Dios nos capacita y nos ayuda a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. A través de la gracia y solo de la gracia, Dios nos fortalece en nuestras debilidades y en nuestras luchas. Solo por gracia. Si Él nos deja, estamos perdidos. Entender el concepto de la gracia es fundamental para comprender el mensaje central de la Biblia, para comprender la historia de la fe, la historia de la salvación. Somos salvos no por lo que hacemos, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso está claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de Noé, ¿qué pasó con Noé? Obedeció. La Biblia dice que Noé halló gracia delante de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo la gracia de Dios en Noé? Lo llevó a la obediencia. Construyó ese barco enorme en el cual entró él y su familia y se salvó. Y se salvó su familia. Y por eso condenó al mundo. Y también tuvo la misión de repoblar la tierra. Abraham le creyó a Dios. Dejó su tierra, su parentela, se fue a vivir como extranjero sin saber dónde iba a parar. Cuando le pidieron que matara al hijo de la promesa, él lo iba a hacer. Obedeció. Ninguno de nosotros que está aquí creo que es capaz de coger un revólver y amenazar a su hijo, montarlo y listo a disparar. A no ser que sea un anormal o esté drogado. Pero si tiene afecto natural, yo creo que ni lo piensa. Pero Abraham levantó el cuchillo, amarró a su hijo, lo puso sobre el holocausto y estaba convencido que Dios se lo resucitaría. Pero estuvo dispuesto a obedecer. Para eso se necesita gracia. No solamente la fe, la gracia, el poder de Dios, la ayuda de Dios para ser fiel a eso. David, ustedes conocen la historia de David, rey pecador, pero Dios nunca lo destituyó, porque siempre le dio la gracia del arrepentimiento. Una forma de entender la gracia es leyendo el Salmo 103 que ustedes leyeron hoy. Todo el Salmo 103 es muy bonito, pero pongamos los ojos en el Salmo 103 antes de que se nos termine el tiempo del sermón hoy día. El Salmo 103 que también leyeron hoy durante la liturgia. Salmo 103, la mitad de la Biblia. 21, 22, 23.
24. ¿Ya estamos en el 103? Muy bien. Como hicimos hoy, sus ojos en el versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento ¿para qué? Para la ira. ¿Y grande en qué? Gracia. La misericordia de Dios es enorme. El himno que cantaron hoy es un himno que define bíblicamente lo que es la gracia de Dios. Aquí está la imagen que Dios le mostró a Moisés en el Antiguo Testamento. Un Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras ¿qué? Iniquidades, ni nos ha pagado conforme a ¿qué? A nuestros pecados. Hay algunos que piensan, uy, no, yo tengo que hacer esto porque si no lo hago, Dios ve. Él no hace así. Él no obra así. Mi querido amigo, usted mismo se ahorca en sus pecados. Usted es el que se echa la soga al cuello, no Dios. Si usted le quiere dar la espalda a Dios, usted sabe por el capítulo 1 de Romanos que Dios dice, bueno, camine de espaldas a mí, pero aténgase al hueco en que se va a meter. Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos, versículo 11, sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Los que le temen. Versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miren, todo lo hace Dios, todo lo hace Él, no nosotros, Él. Versículo 13. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, de los que le temen. 14. Porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Yo no sé si estoy bien equivocado, pero a mí me parece que nosotros los varones somos más arrogantes que las mujeres. Las mujeres pueden ser más tercas que nosotros, pero nosotros más arrogantes que ellas. A nosotros nos cuesta reconocer que nos equivocamos. A nosotros nos cuesta reconocer que somos polvo, que necesitamos ayuda, que necesitamos soporte. Nos cuesta porque somos autosuficientes, capaces. ¿Pero qué somos? Polvo. Y Dios en su infinita misericordia se acuerda, Él sabe que nosotros somos débiles, absolutamente frágiles. Y este concepto de aceptar nuestra fragilidad humana es el secreto para abrirnos a una relación de calidad con nuestro Dios. Versículo 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Hermanos, yo tengo algunas fotos de cuando yo era joven, en mis 19, 20 años. Y casi que me gusta mirarlas. Mire ahora los 75. Ni parecido estoy. Pero esa es la realidad. Utilice sus fotos y sus álbumes viejos para ver cómo está avanzando su edad hacia el sepulcro. No siga pegado a las vanidades de este mundo, porque vas a hacer comida de gusanos. Todos nos vamos a aparecer. En este viaje que hice a Europa estuve en las catacumbas de los padres capuchinos en Palermo y todos los esqueletos iguales. No había diferencia, solo en el vestido que les ponían. Pero todas esas calaveras igualitas,
unas y otros con la boca cerrada, pero todas iguales. Esta vida no vale la pena. Viene la vida que tiene valor. No sea insensato. No cambie esto que es temporal y que se acaba por lo que es eterno. Comience a ser juicioso y a pensar en estas cosas. Es lo que les estoy pidiendo hace 2 años. Comiencen a amar este libro, pero sin hipocresía. En verdad, y ríjanse por él y verán que sus vidas son otras. Serán otras. Serán otras. Versículo 16. Es una flor del campo que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Yo traje la última parte del 15 para que conectaran. Versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Ojo con esta palabra que está surgiendo aquí en este texto, le temen. Hace tiempo yo empecé mis sermones diciendo, ¿usted le teme a Dios? ¿Usted realmente tiene temor de Dios? Usted no sabe que Dios no necesita sino un virusito así chiquitico para desaparecerlo. No juegue con él. Mire las historias del Antiguo Testamento. Acabó con millares cuando su ira necesitó establecer justicia. Gracias por la gracia que nos libra de él, de su ira. Pero comencemos a pensar en Dios en serio. El evangelio no es un juguete. Versículo 17, ya lo leímos, ¿no? Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia, hermanos, sobre los hijos de los hijos. Yo soy un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares, a los que aman mis mandamientos. Dios es un Dios generacional. Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de herencia. No sé. Denle vueltas a ese versículo. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Él establece justicia en la generación. Esta bendita y santa gracia. Ya voy a terminar, tengo 1 minuto todavía. Esta bendita y santa gracia es doble. Una es no creada. Una está en Dios y es de Dios, punto. Es su atributo incomunicable. Pero la otra es la que Dios da a los hombres. Ahora que estamos en Navidad, podemos recordar lo que dice en Lucas 1:30 cuando el ángel saluda a María anunciándole el nacimiento del Señor Jesucristo, y el ángel le dijo: María, has hallado gracia delante de Dios. Esa fue una gracia especial que Dios creó para María. Y si ustedes vuelven a Génesis 6, 7 y 8, ustedes pueden mirar y oír. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Duro, ¿no? Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y como ñapa quiero que piensen que la Biblia dice Noé halló la gracia. Pero ¿quiénes subieron al barco? Él, su esposa, sus hijos y sus nueras. La familia. La familia. Noé halló gracia. Gracia que Dios creó para darle. Pero Dios ha creado una gracia especialísima para todos los escogidos, para todos los que son su pueblo, para todos los que son sus llamados. Esa gracia creada es una bendición para nosotros. Y esa segunda gracia creada son los buenos dones y talentos que da la primera, sean naturales, sean morales o espirituales, pero únicamente para los redimidos. Esto es, que toda gracia es un don de Dios. Una gracia está en Dios y solo en Dios, y la otra es recibida por los hombres. Además, la gracia dada al hombre se clasifica en dos: gracia común y gracia salvífica. ¿Qué es gracia común? Ustedes a veces dicen, oiga, ese vecino que yo tengo, qué excelente persona. ¿Cómo quiere la mujer? ¿Cómo la trata? Pero es increíble, es admirable. ¿Cómo quiere los hijos? Ese hombre se mata por los hijos. Qué buena persona, qué honrado. Vea, el otro día vino y me pidió 100,000 pesos prestados, se los presté y me los devolvió el día que me dijo que me lo iba a devolver. Tiene buena paga, el tipo se le puede fiar. Gracia común. Cualquier bondad en un inconverso es fruto de la gracia común. ¿Y quiere comprender mejor la gracia común? Vaya a Mateo 5:45, lo voy a hacer leer una sola vez ahorita. Mateo 5:45, vaya a Mateo 5:45 para que le quede clarita la gracia común. Ya voy a terminar, estoy dándome la maña de redondear el tema para que no nos quede muy abrupto. Mateo 5:45. Mateo 5:45. Y pueden leer el contexto, es magnífico, ¿no? Pero me interesa el versículo 45 para que entiendan la gracia común. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Para que seáis hijos. Y el aire está para todos. A los inconversos no les escasea el aire. Ellos pueden respirar tanto como nosotros. Gracia común. Gracia común. Dios hace llover sobre todos. Dios hace que la tierra produzca para todos. Dios cuida de todos y cada uno de los habitantes de la tierra. Somos nosotros los hombres que con nuestra injusticia acabamos con todo. Muy bien, vamos a dejar aquí porque lo que sigue es que la gracia de Dios es gratis. La gracia de Dios es un don de Dios. Pero cuando nosotros la recibimos, necesitamos administrarla. Y necesitamos poner de nuestra voluntad para comunicarla. Por eso es que dice la Escritura, Dios es el que pone en vosotros el querer como el qué, por su buena voluntad. Él te da la gracia, pero tú quieres que eso fructifique, te toca a ti trabajar. Te toca caminar. El Espíritu Santo no te va a venir a mostrar la Biblia. Oye, Ricardito, ven para acá. Mira, esta es la Biblia. ¿Por qué no la abres aquí y lees un capítulo? ¿Quieres que lea contigo? No, es así, no obra Dios. Él ya te dio la gracia. Él te dio el conocimiento. Él te dio la salvación. Él te dio el Espíritu Santo. Tú tienes que coger la Biblia y abrirla y leer. Y entonces tu gracia va a crecer. Pero ese es el tema para el próximo sermón. Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ok?
Hay que poner voluntad para poder administrar la gracia de Dios. Que Dios nos ayude y espero que hayamos podido aprender un poquito más hoy acerca de lo que es Dios, lo que Dios nos da, cómo es que nos trata, qué es lo que quiere, para dónde va, etcétera, etcétera. Hay que ir conociendo al Señor. Y ¿saben una cosa? Espero que poco a poco el Señor nos vaya enseñando a amarnos mejor, que ustedes amen más a su odioso pastor y que yo pueda amarlos a ustedes más porque son benditos de Dios, perfectos, hechos perfectos una sola vez por el sacrificio de Cristo. Amén. Feliz Navidad. Que tengan una Navidad bendecida y con mucha reflexión y que algún día Dios nos permita celebrar aquí la Nochebuena con esta iglesia llena, cantando, llenos de alegría. Amén. Padre Celestial, gracias por tu pueblo. Gracias por cada uno de los hermanos que has traído hoy. Gracias, Señor, por ponerlos en mi vida y en mi ministerio. Gracias, oh Dios. Porque no soy digno ni capaz de conducir a tu pueblo, Señor. Pero tu gracia sí, tu poder y tu amor sí. Llévanos de tu mano y guíanos a una vida feliz. Bendice cada uno de los hogares que está aquí y permite que el recuerdo, la conmemoración de la encarnación de tu Hijo amado sea un motivo de gozo, esperanza y luz en cada hogar que está aquí hoy. Ayúdanos a crecer, ayúdalos a amarte, ayúdalos a amar tu palabra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.